En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. ¿Cómo se encuentra, Anita? Gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que estén bien. Quiero preguntar algo muy importante para el buen funcionamiento de nuestra clase. Hoy día vamos a hablar de la muerte. ¿Qué sucede con las personas cuando mueren? Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él nos acompañe en este estudio, porque este estudio es súper interesante, estimadas. Es muy, muy interesante. Ahí yo les voy a explicar en la introducción por qué es importante este tema. Así que quiero pedirle a Dios en forma especial que nos ayude a entender muy bien todo lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, Padre eterno, gracias te damos por las bendiciones que nos has entregado en esta semana. Gracias por el nuevo bebé que ha llegado acá a la vida. Gracias por la salud que tú la restableces, sobre todo en Elena. Gracias porque Anita está bien. Y gracias por todas las cosas que tú nos entregas. Si hay alguno que está con tristeza, con dificultad, que este tema pueda darle esperanza, Padre. Y suplicamos que tú nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Muy bien. Amén. Parto preguntándoles, ¿qué creen ustedes? ¿Qué sucede con las personas cuando mueren? ¿Dónde van? ¿Al cielo, al infierno? ¿Se quedan acá, en el purgatorio? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso dicen al ustedes? cielo. El cuerpo Cielo. queda acá, pero el espíritu al cielo. Ok. ¿Quién más piensa algo distinto o algo parecido a lo que dijo Elena? Pienso lo mismo que Elena. Piensa lo mismo. Ya, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, quiero decirles que este es uno de los temas más apasionantes y más interesantes de la Biblia, porque siempre la muerte ha sido un misterio. Ha sido un misterio. Porque de alguna manera, ¿qué ocurre con las personas cuando mueren? Van al cielo, van al infierno,
también va mucho en la creencia o en la convicción de cada persona. Si, por ejemplo, si una persona que tiene una convicción cristiana pensará una cosa distinta. Si tiene una convicción, por ejemplo, de las religiones orientales, pensará otra cosa. Si tiene una convicción de no existe Dios y solamente en la ciencia, bueno, pensará que nosotros solamente somos materia y cuando morimos volvemos al polvo y ahí termina nuestra vida. Entonces, la convicción o lo que entendamos de la muerte va a depender mucho de nuestra creencia, ¿ya? Pero un día aprendimos, estimadas y estimados, que lo que más pesa en esta vida es la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿ya? Y hoy día nos vamos a acercar con mucha humildad al texto bíblico para poder entender un poquito qué es lo que nos dice la Biblia, qué nos habla la Biblia sobre la muerte. Finalmente, ¿se irá al cielo las personas? ¿Se quedarán acá? ¿Hay un purgatorio? ¿Hay un infierno? Vamos a hablar de todas esas temáticas hoy día y esperamos que de alguna manera quede la idea clara de lo que la Biblia plantea. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice así. A ver, vamos a ver acá. Voy a buscar aquí en mi... Dice, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Primero, antes de entender lo que es la muerte, necesitamos comprender la vida. ¿Qué es la vida? Génesis 1, 27, y luego vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 5. Entonces vamos a ver qué es la vida. Sí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, los creó. Y Génesis 2, 7. El 2.7, sí. ¿Sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, entonces las preguntas es, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Entonces las alternativas son Dios con polvo y sopló aliento. Esa es la primera alternativa. Segunda alternativa, la evolución. Y tercera alternativa, Dios, pero no se sabe cómo. ¿Qué alternativa ponemos? ¿Cómo Dios creó al hombre y cómo? La 1, muy bien. Dios Sí. con polvo y polvo sopló o aliento. aliento. Fíjense, si yo retrocedo un poquito y muestro la imagen que está ahí en la proyección, ¿qué ven ahí ustedes? Ven a Jesús que está moldeando desde el polvo, desde la tierra, está moldeando así como un muñequito de barro, ¿verdad? Bueno, ese muñequito de barro, digámoslo así, era Adán. Y luego de que él lo formó del polvo, lo hizo de barro, luego sopló en él aliento de vida, un aliento divino. Y ese aliento le dio vida al ser humano. A ese muñequito de barro lo hizo un ser vivo, un ser viviente. Mire el amor de Dios, que Él crea al ser humano con sus propias manos. Se encarga de moldearlo con sus propias manos. No lo crea desde su palabra, porque todas las cosas que Dios creó, las creó desde su palabra. Por ejemplo, Él dijo, haga la luz, haya la luz, o haya lumbreras, o hayan aves, hayan peces, hayan animales. Todo lo creó con su voz, pero lo único que no creó con su voz fue al hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre es algo muy especial para Él, el ser humano. Es muy valioso, somos muy valiosos para Dios. Entonces, quiero dejar en claro que son dos elementos que conforman nuestra vida.
¿Cuáles son? El polvo y el aliento de vida, ¿cierto? Polvo y la- El polvo y el aliento. ¿Por qué morimos? La segunda pregunta. dice, ¿Morimos? ¿Por qué morimos? ¿ya? La- ¿Por qué Romanos morimos? 6, Amén. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Leo la 5:12. Ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué morimos entonces? ¿Por qué morimos? Aquí hay que escribir. Justamente, por la paga del pecado, por la desobediencia. Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, entró a este mundo el pecado, y el pecado trajo la muerte. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Por qué morimos? Porque entró todos el pecamos. pecado en este mundo. Claro. Oh, Pensemos un poquito que Dios, antes de que desobedeciera a nuestros primeros padres, no existía la muerte. El hombre había sido creado para tener vida eterna, para vivir para siempre. Nunca fue el plan de Dios que nosotros muriéramos. Pero al entrar la desobediencia, al entrar el pecado a este mundo, entró también la muerte. ¿Ya? Bien. Súper. Hasta ahora vamos súper bien. Vamos entonces ahora a ver la pregunta del millón. La pregunta es: ¿Qué es la muerte? ¿qué es la muerte? Ah, interesante. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7. ¿Qué es la muerte? Ya. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que la muerte es lo inverso a la vida. Es decir, el polvo vuelve a la tierra y el aliento o el soplo o el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Es la muerte de acuerdo a lo que dice la Biblia? Volver de donde venimos, del polvo. Claro, volver al polvo y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es la muerte. Lo inverso de la vida. Eso es la muerte. Entonces, la muerte es el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo inverso. Recordemos que la vida, claro, lo inverso de la vida. Recordemos qué que ¿qué era lindo. la vida? La vida es que Dios nos hizo del polvo polvo. y luego que Él hizo el barro, ¿verdad? Nos hizo como un muñequito de barro, Él sopló. Entonces, cuando el Señor sopló, el hombre fue un ser viviente. Ahora, ¿la muerte qué es? Lo inverso. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu o el soplo de Dios vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que si Dios cuando nos da la vida hace así, cuando la muerte entonces Dios retira su soplo. Eso sería básicamente la muerte.
¿Ya? Ahora, la pregunta del millón es esta. Fíjese lo que dice el texto. El texto dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y la pregunta es, ¿qué es el espíritu? ¿El espíritu es algo que es consciente? ¿El espíritu que vuelve a Dios es algo que piensa, que sueña, que ama, que llora? ¿Qué es el espíritu? Y me voy a salir un poquito del libreto y quiero mostrarles un texto muy parecido. No pierdan ese de Eclesiastés, ¿ya? Les voy a mostrar un texto muy parecido a ese, que nos va a explicar qué es el espíritu, ¿ya? Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. Salmos 146, versículo 4. Este es un texto muy parecido a este texto. Y estamos buscando la explicación de lo que es el espíritu para la Biblia. 146. Salmo 146, 4, versículo 4. 146, 4. Oh, sí. Dice, pues sale su aliento Ujú. Sí. Lea nomás, estimada. Ya, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya, muy bien, gracias, excelente. Y les pregunto, ¿este texto se parece al texto de Eclesiastés que acabamos de leer? ¿Tiene un parecido? Sí. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Sí. Sí. ¿Y qué decía Eclesiastés? Eclesiastés decía, Como en otras vuelve palabras, el pero polvo a la no- tierra. Sí, Claro, en otras palabras, pero es lo mismo. sí. Y fíjese cómo Sí. cambia la palabra espíritu Vuelve a la tierra. y le pone otro nombre, le dice aliento. Porque fíjese, dice aquí, pues sale su aliento. Y en Eclesiastés decía, el espíritu vuelve a Dios. Acá dice, vuelve a la tierra. Y Eclesiastés decía, el polvo vuelve a la tierra. Es lo mismo. Pero fíjese Sí. que aquí no dice espíritu. Palabra. Aquí no dice sale su espíritu, aquí dice sale su aliento. Valiente. Entonces la pregunta es, la respuesta sería, para la Biblia, el espíritu es el aliento de Dios. Es el soplo de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿un soplo tiene pensamientos? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? ¿Es consciente un soplo? ¿Qué creen ustedes? Pero un soplo, a ver, después de la muerte, como si tiene, eso es lo que yo no entiendo mucho. Sí, para eso estaba acá, no se preocupe. Ya, Mire, como habíamos dicho, aquí este texto dice, el texto de Eclesiastés decía, el espíritu vuelve a Dios. sí, Entonces, en nuestra sociedad, en nuestra convicción, nosotros tenemos entendido que el espíritu es como algo que tenemos a nosotros adentro. Claro. Y que cuando muere el cuerpo, el espíritu sale. Y nosotros Sí. creemos en nuestra idea que el espíritu es como algo consciente, es como el alma, es como algo que piensa, siente, algo que está consciente, ¿cierto? ya, Pero acá nos vamos a dar cuenta que que no es el así. texto bíblico nos dice que espíritu no es algo consciente. No, Aquí la Biblia nos dice que el Pero espíritu eso- es el aliento, el claro, soplo. sí, Entonces, por ejemplo, si ustedes en este mismo momento soplan, ese soplo que ustedes acaban de hacer no piensa, no siente, no es No, no nada, es siente, solamente un no siente cúmulo de nada. aire. sí, Correcto. Ahora, la Sí. única diferencia, obviamente, la que nos da la vida a nosotros, es que el espíritu, el aliento que nosotros tenemos dentro, es de Dios. Y por eso nosotros tenemos vida. amén. Pero la Biblia dice que el espíritu es aliento, es soplo. Porque ahí una de ustedes dijo algo muy interesante, mencionó lo que dice el texto al final. Y en ese mismo momento, ¿qué cosa pasa? Perece su pensamiento. Miren lo que decía
perece sus pensamientos. Entonces, aquí también encontramos un argumento para decir, bueno, entonces el espíritu no es algo consciente, porque si muere, perecen sus pensamientos. O sea, Sí, y yo les pregunto, ¿cuándo perecen nuestros pensamientos? Por ejemplo, cuando nos desmayamos, cuando estamos durmiendo, ahí perecen nuestros pensamientos. No pensamos cuando dormimos, No porque pensamos. estamos en un estado de inconsciencia, sí, ¿cierto? cierto. Y entonces aquí ustedes se van a dar cuenta, porque vamos a seguir estudiando la Biblia, no se preocupen si a lo mejor no comprendemos muy bien. A medida que vamos ahora viendo los textos, nos vamos a dar cuenta y se nos va a aclarar más la película. Pero quiero decirles, de partida, que espíritu para la Biblia no es algo consciente, sino que es aliento, es el soplo. ¿Ya? Miren, sigamos estudiando y vamos a ir dando cuenta de algunas cositas importantes. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la otra pregunta que nos aparece aquí? Voy a ver de inmediato la otra pregunta que nos ¿Aquí compara aparece aquí. Jesús la muerte? Esa misma. ¿A qué compara Jesús la muerte? Juan 11. Vamos entonces a esta Juan 11. Juan 11. Vamos a Juan 11. Juan 11. Ujú. 11 Del a 11 la 13. al 13. Del 11 al 13. Sí. ¿Ese dicho esto? Es. Sí, ese es. Dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Hasta ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo comparó Jesús la muerte? El reposo del sueño. Reposo Con del sueño. el reposo del sueño, muy El bien. sueño. Sí, Con el reposo del sueño. sí. Entonces, ustedes han escuchado esta historia, ¿cierto? De Lázaro, de cuando Jesús resucita a Lázaro. Sí, Lázaro estaba muy, muy muerto, o sea, llevaba 4 días muerto y hasta ya estaba en un estado de putrefacción ya. Y el Señor dice, mira, voy a despertar a Lázaro. Entonces los discípulos dijeron, bueno, estará durmiendo, porque está enfermo. Pero Jesús se refería a la muerte, que lo iba a resucitar. Entonces aquí vemos cómo Jesús compara la muerte con qué cosa? Con el sueño. con el sueño. Y yo les pregunto, estimadas, cuando ustedes tienen ese sueño pesado, ese sueño, cuando están muy, muy cansadas y se van a acostar y duermen y pareciera así como que pasó poco tiempo y ya está de día. ¿Le ha pasado en algún momento eso? Sí, Sí, a mí sí. Están tan cansados que no sienten cómo pasa la noche. Sí. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros dormimos, el estado del sueño es como un estado de inconsciencia, porque tú no sientes el paso de las horas. Los sonidos mínimos, los más pequeños, no los sientes. Los que tienen sueño liviano, obviamente que sí, pero los que tenemos, me incluyo, sueño pesado, no sentimos los ruidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el sueño es un estado inconsciente. Lo mismo que nosotros sentimos todas las noches, cuando dormimos, es lo que sienten las personas cuando mueren. O sea, nada. Están en un estado de inconsciencia. Fíjese, una vez yo me hice esta pregunta. Jesús cuando llamó a Lázaro, ¿recuerdan ustedes que le dijo, Lázaro, ven fuera? ¿Recuerdan ustedes que le dijo así? Y yo me pregunté una vez, ¿y por qué no le dijo el Señor, Lázaro, baja del cielo? Porque si estaba en el cielo, ¿por qué no le dijo, Lázaro, baja del cielo?
O si se había portado mal, ¿por qué no le dijo, Lázaro, sube del infierno? ¿Por qué le dijo, Lázaro, ven fuera? Porque en realidad Lázaro no se había ido a ninguna parte. Estaba durmiendo ahí, en ese sepulcro. Ahora, también una vez me pregunté en lo siguiente, si Lázaro hubiese estado en el cielo, ¿no habría sido injusto Jesús al haberlo traído de nuevo a esta vida, llena de maldad, llena de sufrimiento? Un día me pregunté eso, no sé qué les parece. Bueno, en realidad Lázaro no estaba ni en el cielo ni en el infierno, estaba ahí durmiendo en el sepulcro. Bueno, vamos a seguir adelante con la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿sabe algo quién ha muerto? ¿Sabe algo quién ha muerto? Vamos a Eclesiastés. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque, más paga, porque su memoria está pues está bien, en el olvido. Y también su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo. Muy bien, gracias, Luisa. Bueno, como ustedes se dan cuenta, este texto es bien claro. Dice, porque los que viven saben que han de morir. O sea, si hay algo seguro en esta vida es que todos vamos a morir, ¿cierto? Eso es claro. Pero los muertos, ¿qué dice ahí? Si ustedes pueden repetir conmigo, los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Y después, si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 dice que su amor, su odio, su envidia, o sea, sus emociones, dice que fenecieron, o sea, perecieron. Y nunca más tendrán parte en todo lo que está debajo del sol. Debajo, sí. ¿Qué les parece ese texto? La pregunta es, ¿sabe algo quién ha muerto? De acuerdo a lo que hemos leído acá en la Biblia, no sabe nada. No sabe nada. ¿Está durmiendo? Sí. Así como usted duerme en la noche y no sabe nada, así es lo que los muertos sienten. Nada. ¿Qué les parece hasta aquí lo que hemos visto? ¿Lo ven interesante? ¿Lo encuentran confuso? ¿Se entiende? ¿Está confuso? No. ¿Está muy difícil, quizás? Para mí sí. ¿Sabe por qué para mí sí. ¿Para quién? ¿Quién dijo sí? Para mí está confuso. Sí, como que no quiero creer que las personas por qué mueren no saben, no sienten. ¿Cómo es la palabra? Claro, correcto. Pero, Anita, una consulta, pero ¿en qué parte ahí le es confuso? Quizás alguna parte que no entiende o que a lo mejor le cuesta un poquito asimilar todo esto que estamos estudiando. Sí, me cuesta asimilar por el hecho de que mi papá ya no está, entonces como que siento como que así, eso a lo mejor me confunde. Claro, correcto. Pero mire, si bien es cierto, es bien chocante saber esto, pero ustedes se van a dar cuenta ahora al final de esta lección que hay esperanza. ¿Ya?
básicamente lo que hasta ahora hemos estudiado es que el espíritu no es algo consciente, sino que es el soplo, el aliento de Dios, ¿ya? Y hemos estudiado que Jesús compara la muerte a un sueño. Sí. También el último texto que vimos decía que los muertos nada saben. Y ¿sabe qué? Que déjeme decirle con mucha sinceridad, porque yo cuando me encontré con esto, también quedé como Anita, confundido y choqueado, porque si ustedes se dieron cuenta, los textos son muy claros, o sea, como que no dan espacio para segundas interpretaciones, porque fíjese lo que decía, los muertos nada saben. Sí. Sí. Entonces como que es súper claro y ahí es donde entra la confusión, que la entiendo plenamente, Anita, plenamente. Mire, fíjese en estos textos que vamos a leer y de repente a lo mejor van a dar más claridad, ¿ya? Mire, a ver, vamos al otro texto, o sea, a la otra pregunta, perdón, que dice, ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Vamos a ver entonces qué ocurre con el alma. Esto está en Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo. Es mía el alma que pecaré, esa morirá. Ok, muchas gracias por ese texto. Yo antiguamente creía que el alma era inmortal. Yo, Hugo Martínez, creía que cuando uno moría, el alma seguía viviendo. Y cuando uno cree en eso, está creyendo que el alma es inmortal. Porque muere el cuerpo, pero el alma queda, ¿cierto? Eso es lo que yo creía. Pero me encontré con este texto. Y aquí, de alguna manera, destrozó mis pensamientos, porque fíjese lo que dice. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, yo pensé y dije, entonces la Biblia me dice que el alma es mortal, que el alma muere. Porque yo pensé así, el alma que pecare. Entonces yo dije, bueno, todos hemos pecado, por tanto todos morimos. Y aquí me dice que el alma no es inmortal, dice que es mortal, dice el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y aquí me encontré con otra cosa, me encontré con el hecho de que a mí me habían enseñado mal, que el alma es algo que yo tengo dentro de mí, eso me habían enseñado a mí. Pero después me di cuenta que la Biblia dice que yo no tengo un alma dentro, sino que yo soy un alma. O sea, yo, Hugo Martínez, soy un alma, un ser viviente. Es el sinónimo para alma en la Biblia. Es como cuando se dice popularmente, hay 50.000 almas en este estadio. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Sí. Bueno, Sí, he escuchado. cuando dicen hay 50.000 almas en el estadio, ¿qué están diciendo? ¿Que hay 50.000 espíritus? ¿Hay 50.000 fantasmas en el estadio? ¿O están diciendo que hay 50.000 personas? Personas. ¿Qué creen? Yo creo que fíjese que la sabiduría popular, digámoslo así, entiende lo que es un alma. El alma no es algo que tengo dentro yo de mí, sino es algo que soy yo. Alma para la Biblia es igual a persona. Sí. Y aquí me dice que el alma que pecare, esa morirá. La pregunta era, entonces, ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Sí. ¿Qué ocurre con el alma? De acuerdo a lo que ustedes leen ahí en la Biblia. Que el alma también perece, muere. Correcto. Entonces que el alma muere. ¿Qué ocurre con el alma? El alma muere. El alma muere, sí. Vamos al otro texto bíblico, al último.
Y después de este último, Anita, vamos a hablar un poquito sobre aquellas personas que nosotros hemos perdido, ¿ya? La pregunta séptima es, ¿debemos consultar a los muertos? ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio. Leo, Por no favor. sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte muertos. Ya. Si quieren, vamos analizando algunas cositas que dice este texto, porque como dice palabras que a lo mejor que nosotros no ocupamos en nuestro lenguaje popular, Sí, nuestro Sí, lenguaje común, ¿cierto? sí. Ya. Sí. Vamos a ir analizando. Mira, vamos. Versículo 10, ¿verdad? Sí. 10. Ya dice, 10, del día no al se ha 11. hallado en ti, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿A qué se refiere con eso? Que antiguamente la gente sacrificaban a algunos de sus hijos, sobre todo los primogénitos, los sacrificaban y los quemaban en un altar. Sí. Qué terrible, ¿verdad? Sí, Pero terrible. eso, por ejemplo, lo hacían los incas, lo hacían los mayas, lo hacían muchas de estas civilizaciones antiguas indígenas, que ellos, por ejemplo, decían ya, este hijo está dedicado para tal dios, entonces la luna nueva, la luna llena, daban muerte a ese hijo y lo sacrificaban en un altar. Sacrificado. Terrible. Eso significa cuando dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. A eso se refiere, sacrificios humanos, ¿ya? Después dice, ni quien practica adivinación. ¿Se entiende lo que es adivinación, cierto? Sí. La adivinación Sí. es toda esta ciencia de astrología, que miran el tarot, miran las cartas, el horóscopo y toda la cosa. Ni agorero. El agorero es, la palabra agorero viene de agüero. ¿Se acuerdan cuando uno ocupa pájaro de mal agüero? El agüero es como lo porvenir, el futuro. El agorero es el que predice supuestamente el futuro, ¿ya? Ni el sortílego. ¿Qué es el sortílego? El que ve la suerte. Sortílego viene de suerte. Ni el hechicero. Los que hacen encantamientos, los que hacen magia, tanto la blanca como la negra. Después ni el encantador, ni el adivino, nuevamente habla, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A los muertos. Entonces la Biblia me dice que es muy, muy delicado que usted y yo consultemos a los muertos. ¿Por qué cree usted que nosotros no debemos consultar a los muertos? Voy a dejar de compartir pantalla porque ya este era el último texto para que conversemos mirándonos ahí el rostro. ¿Por qué la Biblia dice que no debemos consultar a los muertos? A ver, cuando hablamos de consultar a los muertos, se entiende, por ejemplo, cuando hacen este tipo de práctica en donde se reúnen en una mesa redonda y donde invocan a personas que ya murieron. Un medium invoca a una persona que ya murió. Eso es consultar a los muertos, ¿ya? Otra cosa que consultar a los muertos es orar o rezar a alguien que murió, ¿ya? ¿Qué la Biblia dice que no debemos hacer eso? Porque ellos no sienten. No debemos hacer eso. Porque ellos no sienten. Luisa dijo eso. ¿Sí? Por supuesto, que ellos no sienten. Usted la ha dado en el clavo, Luisa. Porque ellos no sienten. Esa es la respuesta. Porque si yo digo, discúlpenme que diga esto, no me gusta hablar mucho de esto porque como que son cosas de las cosas duras. Cuando en un medium invoca a una persona que murió, pongámosle a Napoleón de Bonaparte, estoy colocando un ejemplo, ¿ya?
invoca a Napoleón de Bonaparte y supuestamente empieza Napoleón de Bonaparte a mover la mesa, mover el florero, incluso a lo mejor puede salir una voz por ahí. En realidad, esa voz, esos golpes, esas cosas, no es Napoleón de Bonaparte. Porque Napoleón de Bonaparte murió y ya está durmiendo en el polvo. Y si no es Napoleón de Bonaparte, ¿quién es? ¿Quién es el que mueve la mesa? ¿Quién es el que habla como Napoleón? Yo pienso que algún espíritu malo, No sé. algo malo. Justamente, porque los ángeles no son, ¿por cierto? Porque ¿cómo los ángeles van a hacer algo contrario a lo que la Biblia dice? Y se supone que si son ángeles no Es van ilógico, a ¿cierto? Correcto, ellos no son parte de la mentira. Entonces, si no son ángeles, el descarte es, bueno, los espíritus malos que quieren engañar. Déjeme decirle, si nosotros tenemos a seres humanos, hombres y mujeres, que son expertos imitadores de voz, es posible que un espíritu malvado pueda imitar una voz, pueda vestirse quizás como la persona, pueda disfrazarse, a lo mejor aparecer como esa persona. Por supuesto que sí, por supuesto, si ellos tienen más poder que los seres humanos, obviamente que lo pueden hacer. Y su objetivo es engañar a las personas, para que las personas crean en este engaño de que existe vida después de la muerte. Estábamos hablando de que por qué no debemos consultar a los muertos. Entonces, nosotros no debemos consultar a los muertos porque ellos nada saben. Ellos nada saben. Ellos están descansando. Están descansando. Y si en algún momento alguien los invoca y ellos hablan, en realidad no son ellos, sino que son falsos imitadores, que son los espíritus malvados. ¿Ya? Fíjese que la Biblia nos dice que los espíritus malvados, dirigidos y liderados por Satanás, también tienen poder de hacer milagros. Entonces no es de extrañar que hay algunos, supuestamente hay algunas personas que murieron, que han hecho milagros, o le han hecho milagros a otras personas, o hacen cosas buenas supuestamente. Todo eso es para que las personas puedan creer que hay vida después de la muerte, que las personas siguen viviendo después de morir, que pasan a otra forma de vida, cuando en realidad la Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos sobre la segunda venida de Jesús, nosotros estudiamos que aquellos que murieron en Jesús, aquellos que creyeron en Cristo, ¿qué iba a pasar con ellos cuando Cristo viniera? ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a pasar con aquellos que murieron en Jesús? ¿Recuerdan ustedes lo que iba a pasar? Dice ahí el texto bíblico en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Recuerdan esa parte? Sí. Entonces la pregunta es, si los muertos están en el cielo, si los que murieron en Cristo están en el cielo, ¿por qué van a resucitar? Y ya están en el cielo, gozando de las glorias eternas. Porque en realidad no están en el cielo todavía, están durmiendo acá, esperando que Jesús venga para darle la recompensa a todos en un solo momento, la vida eterna. Amén. Entonces ahí es donde entramos a conversar sobre lo que preguntó Anita. Anita mencionó sobre su papá, ¿cierto, Anita? Sí, porque yo había escuchado Bueno. lo que acaba de mencionarse, que existía la resurrección. Claro. ¿Y han considerado ustedes que también
en el credo católico, cuando uno lo repetía, también uno mencionaba que creo en la resurrección de los muertos, ¿recuerda? Cuando uno repetía el credo. Sí, sí. Entonces, si uno cree en la resurrección, es porque cree que los muertos no están en el cielo, sino que ellos van a resucitar cuando Jesús venga. ¿Qué dice el Padre Nuestro? El Padre O Nuestro sea, no dice, estaba tan mal yo en la duda. ¿en qué? No estaba tan mal yo en la duda que tenía, que yo Claro. decía, pero si uno misma creo en la resurrección. Entonces esa era la duda que me había quedado. Y ahora se aclaró bien. Claro, el tema es que, por ejemplo, a veces, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? Lamentablemente, algunas denominaciones, algunas creencias incentivan a tener contacto con las personas que murieron, a orar a personas que ya murieron, Don a Marcelo, pedir cosas a personas que murieron. Entonces, eso es lo ¿Don Marcelo? complicado, porque... Sí, adelante. Don- Sí, adelante, adelante Pero nomás. el internet. Ya. Te escuchamos. Don Marcelo, para Ujú. mí entender, o sea, yo creo en la resurrección, pero en lo que usted está diciendo, o sea, para mí, toda persona que se ha ido, incluyendo mi papá, yo siempre he dicho, Ujú. uno tiene que pedirle a Dios en nombre de Jesús, porque para mí Dios, Jesús como uno solo, con papá, hijo, padre, hijo, pero yo siempre digo, en el nombre de Jesús le pido a Dios. Pero para mí, mi papá se fue y no siento, o sea, ¿cómo le digo? Como, cuando usted dijo que uno le pide a ellos, no, o sea, yo nunca le he pedido a mi papá porque digo, no, Dios, mi papá se fue a descansar y él no era un santo. Mi papá era mi papá, era de carne y hueso, entonces por algo está Dios y Jesús para pedirle, para pedirle, agradecerle. No sé si me estoy Claro. entendiendo. Sí, ¿Están entendiendo? correcto, sí, se entiende perfectamente. Ahora, obviamente cuando yo hablaba, yo no hacía alusión a ninguno de ustedes porque no conozco los detalles de su Sí, vida. Pero, por ejemplo, yo tengo casos y conozco personas que cuando van a un cementerio le oran o le hablan a sus seres que murieron. Y eso es algo real, ¿cierto? sí. Entonces, yo desconozco o desconocía si ustedes lo hacían o no, pero yo estoy hablando en una manera general. Muchas Ya. personas cuando van al cementerio oran a las personas, mamita, cuídame, por favor, papito, cuídame. O uno, Eso es algo que ocurre, o sea, no es algo que estoy hablando no, algo del otro mundo, ¿verdad? como que todo el mundo Es hace algo que eso. ocurre. Y lo otro que pide, uno de repente le pide, intercede, o sea, que él le pida a Dios que no, Ujú, correcto. ¿entiende? Una vez se le pide a ellos que ellos intercedan, que están más cerquita de él para que nos ayuden, Ujú, porque yo lo he hecho. No, correcto. ¿sabe qué? Sí. Mi caso no. Mi caso es como que siento que mi papá, yo tengo que dejarlo descansar. ¿Cómo es la palabra? Entonces por eso siempre yo le digo a mi hija, le digo, no, ustedes tienen que pedir en el nombre de Jesús, pídanle a Dios. En el nombre Claro. de Jesús, tengo otras creencias, pero, o sea, mi papá se fue a descansar, mi papá era, siempre yo Correcto. he dicho, mi Por eso papito era de cada uno tiene carne y hueso. Claro. Claro, Por eso cada uno tiene su experiencia Sí, y, increíble. claro. O por ejemplo, aquellos que está que... más cerquita de Jesús, de Dios, Ujú, está más cerquita, uno piensa que porque ya murieron están más cerca que ellos de él que nosotros, eso pensaba yo. claro. O por ejemplo,
aquellos que le oran a Buda. Ah, no. Buda, que fue un hombre que vivió hace No miles lo de años, conozco. y le oran a Buda. Pero Y ahí Buda están es orando a una persona que está muerta, ¿cierto? no un dios. Bueno, ese es el caso de los que creen en las religiones orientales. Pero Claro. Sí. si vamos un poquito más cerca, los que le oran a Francisco de Asís, a Teresita de los Andes, Claro. ahí ya me estoy metiendo en terrenos peligrosos, ¿verdad? Pero Sí. todas estas reflexiones que estamos haciendo nos llevan a eso. O sea, si Sí. hablamos de no orar a las personas que murieron, entonces tengo que necesariamente decir, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que oran a santos que ya murieron? ¿Escuchará ese santo? De acuerdo a lo que estudiamos acá en la Biblia. No. Ay, qué difícil. Qué difícil para uno que tiene la... Sí, po. Es Ya, difícil no supongo si yo soy porque católica. Es difícil para mí. a mí me costó Ujú. mucho. A mí me costó para pensar eso. Me costó bastante. Cuando entré a la Ujú. iglesia, a la religión, me costó dejar de creer en los santitos, de pedirles, de orarles a ellos, de siempre persignarme en una cruz donde hubiera un santito. Me costó bastante. Pero ahora ya entendí eso. Bueno, la Biblia dice que al único que uno debe orar, que ha resucitado y que vive, es Jesucristo, porque es el único que ha vencido la muerte, ¿verdad? Sí. Y está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero todas las otras eso es personas cierto. que murieron están ahí, mire, durmiendo. Están durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Entonces Sí. el papito de Anita, como con mucho respeto lo digo, el papito de Anita en este momento está durmiendo, así, durmiendo donde lo dejaron, en el campo santo donde lo dejaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que Hasta cuando Cristo venga. venga y lo resucite. Sí. Porque si él invocó el nombre del Señor, porque si su papito invocó el nombre del Señor, creyó en Jesucristo, Jesucristo lo va a considerar, ¿ya? Y recordemos que siempre el caso de cada una de las personas está en las manos de un Dios justo y misericordioso. Así que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, la muerte cuando viene al ser humano, entonces es un estado de inconsciencia. Y si esa persona creyó en Jesucristo, entonces esa muerte es un hasta pronto nomás, un hasta luego, porque cuando Cristo venga, lo va a Sí. resucitar. Qué hermoso. Esa es nuestra confianza cuando una persona muere, nuestra esperanza. Muere es difícil. La segunda venida de Jesús es el fin de todo el sufrimiento, la muerte, el dolor que existe en este mundo. Bueno, son temas un poco duros y fuertes los que estamos estudiando. No pretendo para nada agotarlos. Ustedes, si quieren, pueden estudiarlo adicionalmente, repasar lo que acabamos de estudiar. Y quiero mencionar para terminar algo importante, estimadas. El enemigo quiere que nosotros creamos que hay vida después de la muerte para que nosotros nos relajemos. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, hago lo que quiero con mi vida, total, cuando muero voy a seguir viviendo. ¿Qué importa? Pero no es así. Esta vida es la única que tenemos. Y cuando llega la muerte, termina toda oportunidad en que tú decides o por Jesús o no por Jesús. Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros no veamos la importancia de la vida, le bajemos el perfil a la vida. Y es por eso que es muy importante que aquellos que a lo mejor podemos, no sé, de repente
estar lejos de Jesús, que podamos considerar que esta vida que tenemos es la única y uno nunca sabe lo que pasa con nosotros. Uno nunca asegura si va a despertar mañana, si va a estar vivo mañana o la próxima semana o el próximo mes. Por eso cada día hay que estar preparado para la venida de Jesús, ¿cierto? Cierto. Bueno, estimadas, quiero terminar acá con lo último que dice acá las sugerencias. Las sugerencias que están acá. La primera sugerencia es consolarme en la esperanza de la resurrección. Consolarme en la esperanza de la resurrección, que es lo que hablamos. Segundo, creer en Jesús. Porque, como ustedes saben, como dice el texto, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tercera sugerencia, permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en inmortales. Y me gustaría que alguien de ustedes pueda leer ahí el compromiso de fe. Ya. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: confío en las promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Muy bien. ¿Usted cree en eso? Sí. ¿Cree en estas palabras que acabo de leer, Luisa? ¿Sí? Amén. Sí. Entonces ahí puede colocar Amén. su nombre y la fecha de hoy. Muy bien, ¿qué les pareció esta lección? Tremenda, ¿verdad? Sí. Fuerte. Fuerte. Sí. Fuerte, sí, pero... Sin embargo, quiero que nos vayamos con esto. Dios siempre va a ir con la verdad por delante. Él no va a querer nunca que nosotros estemos engañados, porque el engaño nos va a llevar siempre a la condenación, al sufrimiento, a todo eso. ¿Sabe, don Marcelo? En mi caso personal es fuerte, porque uno está criada de una manera distinta, pues todos los papás uno no la crían igual. Y yo soy de esas personas que creen en Jesús, en Dios, incluso la Virgen, no voy a negar en un santito. Entonces es fuerte de así como saber todas esas cosas, así queda uno así como pensando que la duda, Claro. ¿cierto? Imagínense, yo tengo 52 años y yo era de esa hasta cuando estaban los niños chiquitos, yo todos los domingos a la iglesia, iba mucho a la iglesia. Ya después me empecé a alejar por el cuidado de los niños, por distintas cosas, pero la manera como que uno está criada, fuerte lo que estamos viendo. Para mí, por lo menos quedé así como pensando yo, ¿cierto? No sé si me entiendes. Yo también quedé así como... Porque, sí, correcto. Sí, porque en todas las religiones Dios es uno solo. Sí, es el mismo Dios. Jesús, para mí Jesús. Sí, yo Jesús lo amo, para mí, yo siempre le digo a mi hija, a todos, es lo más importante que nada, es más importante que todo, que nosotros mismos, que todo. Para mí es la vida, lo que respiro. Yo siempre digo, Dios Padre Celestial, gracias a Él estamos respirando. Le doy gracias por el aire, por el sol, por todo, pero que son tantas religiones que uno dice, como va aprendiendo, increíble, yo quedé así. Yo creo que a la Elena le pasa lo mismo, y quedamos así como, correcto. Bueno, yo les invito a, de repente, cuando tengan tiempo en esta semana, a repasar los textos bíblicos que leímos y a verificarlos por ustedes mismas si en realidad es correcto el planteamiento.
¿ya? Oren al Señor, pídale sabiduría. Si esto realmente es así, bueno, Él les va a mostrar, les va a indicar esto. Porque, mire, si bien es cierto, todas las iglesias creen en Jesucristo, en Dios el Padre, el Espíritu Santo, Sí, pero finalmente hay muchas iglesias porque las personas quieren hacer su propia voluntad y no quieren hacer la voluntad de Dios, porque es solamente una la voluntad de Dios y la que aparece en la Biblia. El problema es que las personas quieren hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Imagínense lo que significa el hecho de creer que hay vida después de la muerte. Imagínense el interés económico, político que existe detrás de esa creencia. Sí, ¿Sí? es que siempre que, como dice la Elena, que yo también iba a misa, fui mucho tiempo a misa también, por cosas de la vida me alejé, pero nunca dejé de creer en mi Dios, por ser, como le digo, y a mí no me avergüenza, yo pongo música, pongo canciones, no música, perdón, pongo alabanzas de Dios, porque yo le digo a mi hermana, yo no soy evangélica, pero yo siempre pongo alabanzas de Dios y yo canto fuerte, no me importa que me escuchen en la calle o mi hija, yo soy así, porque para mí Dios, Jesús es todo. Lo primero que hago yo es darle gracias a ellos por estar vivo. Pero ¿cómo se llama? En la religión católica, o sea, en la iglesia, nunca se trató este tema, o sea, nunca yo lo escuché en la misa. Eso es lo que pasa. Yo creo que eso nos pilló hacia nosotros. Claro. Disculpe que lo diga, imagínese lo que significaría tratar este tema. O sea, es un choque, porque Sí, gran parte de, disculpe que lo diga, gran parte de la enseñanza o de los ritos católicos tienen que ver con la oración a personas que ya murieron. Entonces, yo se lo estoy diciendo quizás con mucho respeto, con la tranquilidad, ¿no? Pero bueno, cuando vamos a estos tipos de temas, nos llevan a este tipo de reflexión. Obviamente cada uno es libre de decidir si lo cree o no, obviamente. claro. sí. Bien, Interesante vamos a toda orar, la ¿les reunión. parece? Ya. Hoy día estuvo bien interesante, hasta nos alargamos, imagínense, son las 11:07, imagínense. Así de bueno estuvo el tema. Sí, Sí, Pero bueno, lo importante es que aprendimos algo. cautivó su atención y les hizo también reflexionar. Pues yo les invito nuevamente a revisar los textos, revisarlo con sus Biblias en versión católica, a orar para poder entenderlo. Pues yo no pretendo en esta horita que estudiamos que este tema quedó claro. Ahora viene la parte en donde ustedes deben reflexionar y verlo, ¿ya? Oremos para que el Señor les siga dirigiendo hacia el camino de lo que es mejor y de la verdad, ¿ya? Vamos a orar. Querido Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra, te damos las gracias porque a pesar de que vivimos en un mundo lleno de muerte, lleno de dolor, pero usted nos da una esperanza, Señor, su segunda venida, cuando Cristo venga con poder y con gloria, para poder resucitar a aquellos que murieron, que la muerte nos arrebató, y también para llevar a aquellos que quedaron vivos cuando Él venga. Señor, queremos estar presentes cuando eso ocurra. Queremos prepararnos para tu venida, Señor. Pedimos y suplicamos que tú nos ayudes. Es verdad que quedaron muchas interrogantes en este tema, y quiero pedirte que tú les sigas dando sabiduría a nuestras amigas, a su familia, para que puedan discernir
dilucidar qué es lo mejor, qué es lo que tu palabra dice. Pedimos tu bendición, Señor. Guárdanos en este sueño, en esta noche. Lo pedimos por Jesús. Amén. Y amén. 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 Muy bien. Dios les bendiga. El Señor les acompañe en esta noche. Amén. Y nos estaríamos viendo.